Al igual que el domingo pasado, también hoy la Iglesia nos propone la figura egregia de San Juan el Bautista, el primo del Señor, el precursor de Cristo, el heraldo, aquel que recibió de Dios la misión de preparar el camino para el encuentro de la gente con Cristo Jesús. El mejor elogio de Juan el Bautista lo hace nada menos que su primo. Yo les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Precisamente su grandeza espiritual fue la que hizo que los discípulos creyeran que era el Mesías. Y Juan el Bautista insistía que él no era el Mesías, que no se confundieran, que el Mesías venía detrás de él, que el Mesías era más grande que él. Cristo es el sol que nace de lo alto, dice el Evangelio, y Juan fue el amanecer que anunció la llegada y la proximidad de ese sol. Juan el Bautista fue la voz que clama en el desierto, y Cristo es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La voz tiene carácter de medio. La voz es el instrumento que necesitamos para transmitir la palabra. Una vez que hemos dicho lo que queremos, una vez que nuestra palabra ha sido pronunciada a través de la voz y que ha llegado al oído y sobre todo al corazón del oyente, la voz ya no tiene razón de ser, ya cumplió su cometido, ya fue el puente a través del cual la palabra pasó de nosotros hasta nuestro interlocutor, por decirlo de alguna manera. Eso fue Juan. Juan fue la voz que anunció la palabra. Por eso Juan, una vez que ha comunicado a Cristo Jesús, una vez que ha conducido incluso a sus propios discípulos hasta el encuentro con Cristo, desaparece, ya no tiene razón de ser. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya, había dicho. Juan fue la antorcha que arde y que ilumina. Y dice San Agustín hermosamente, la antorcha desapareció porque temió ser apagada por el viento de la soberbia. El domingo pasado reflexionábamos un poco centrándonos en la persona de Juan el Bautista. Hagámoslo hoy deteniéndonos más bien en el mensaje de Juan el Bautista, en su predicación, en el contenido de su prédica. Podemos resumir en tres las enseñanzas principales. La primera se acerca al reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Decíamos recién que Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, es decir, el que iba adelante preparando el camino. De hecho, cuando llegara Cristo, Cristo no iba a decir el reino de Dios está cerca. Cristo va a decir el reino de Dios ya está. El reino de Dios está en vosotros, está dentro vuestro. Pero mientras tanto, como Juan el Bautista es el que anuncia la llegada de ese reino, va a decir, preparaos porque el reino de los cielos está cerca. Y todos nosotros, en virtud del bautismo, deberíamos tener algo de precursores del Señor, deberíamos tener algo de Juan el Bautista. Cada uno debe pensar, igual que Juan, que detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, sea el lugar que sea el que ocupe en la iglesia, cualquiera. Ante todo, el sacerdote. El sacerdote debe anunciar un mensaje que no le corresponde, que no le pertenece, que no es de él. Es un portavoz. El sacerdote le presta los labios a Cristo para que sea Cristo quien siga enseñando. Y ese mensaje el sacerdote no lo puede cambiar, no lo puede diluir, no puede traficar con la palabra de Dios, como dice San Pablo. No predica un evangelio para el gusto de los hombres, dice el apóstol. Pero no solamente el sacerdote, todo bautizado tiene que pensar que está puesto como una gracia para los hermanos, una gracia para el prójimo. Cada bautizado debe pensar que detrás de él hay uno que es más grande que él y que está puesto para anunciarle a sus hermanos la llegada de ese otro con mayúsculas. Un padre con sus hijos o una madre con sus hijos, un docente con sus alumnos.
Los alumnos con sus docentes. Eso muchas veces se da, que cuando un alumno, por ejemplo, un joven, un adolescente, trata de llevar en serio adelante su vida cristiana, se transforma en un testimonio no solamente para sus compañeros, sino muchas veces también para sus profesores, para los docentes. Eso es porque está asumiendo ese rol o esa vocación maravillosa de ser como Juan el Bautista, precursor del Señor. Cada uno de nosotros debe caer en la cuenta de que en virtud del bautismo estamos obligados o tenemos el deber del apostolado, es decir, el deber de anunciar el reino de Dios, de ser como Juan el Bautista, pregoneros del Señor. Así era San Juan el Bautista. Su única preocupación fue hablar de Cristo, hablar de las cosas de Dios. De tal modo vivió para Él que hasta terminó muriendo por Él. Murió mártir, derramó su sangre por amor a Cristo Jesús. La segunda enseñanza principal de San Juan el Bautista es que para ese reino de los cielos que está cerca, para esa salvación que se aproxima, somos indignos. Y por lo tanto tenemos que tratar de ser lo menos indignos posible. Por eso va a decir San Juan el Bautista: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, hablando de Cristo Jesús. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Qué maravilloso ejemplo para nosotros, ejemplo de humildad, y no al revés. Es preciso que yo crezca y que Cristo disminuya. Cuando hacemos un apostolado, cuando hacemos algo para la parroquia, cuando hacemos algo para el bien de las almas, y nunca estamos exentos de que se nos pegue la tentación de la vanagloria y terminar haciendo esto para crecer yo en prestigio, para buscar yo el aplauso, para buscar que la gente me felicite a mí, para que digan mirá qué bien que lo hizo, y termino yo obnubilando y opacando a Cristo Jesús, cuando en realidad debería ser yo el puente, ese puente que a través de esas obras apostólicas conduzca a las almas hasta el encuentro de Cristo. Es preciso que Él, Cristo Jesús, crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Cada uno de nosotros siempre debe pensar como San Juan el Bautista: yo no soy digno. No soy digno de haber sido objeto del amor de Dios. No soy digno de haber sido creado por Dios. No pensemos que Dios me vio tan bueno, tan lleno de méritos, que pensó no me queda otra que crearlo. O me vio tan bueno que pensó y por Él tengo que morir en la cruz. Es tan bueno que no me queda otra. No, no, es al revés. Porque Dios me amó, me hizo digno de su amor. Porque Dios murió por mí, me hizo digno de su amistad. Cuando yo era enemigo de Dios, Él me hizo su amigo. Yo no soy digno de sus dones, no soy digno de sus sacramentos, no soy digno de que me haya entregado a su propia madre desde la cruz, en esa herencia amorosa, cuando lo hizo instantes antes de morir. No soy digno de recibir su cuerpo y su sangre en la Santa Comunión. ¿Qué es lo que repito antes de comulgar? Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno que entres en mi casa. Pero yo, por mis propias fuerzas, yo, librado a mi natural propio, soy indigno, soy insignificante, soy como una gotita de agua. Pero, prestemos atención, en el ofertorio de la misa, esa gotita de agua, el sacerdote la coloca en el cáliz y la mezcla con el vino. Y todo ese conjunto luego se transustancia en la sangre de Cristo Jesús. Y esa gotita de agua, originalmente indigna, insignificante y pequeñita, termina siendo divinizada, termina siendo sangre de Cristo Jesús. Esa es la grandeza de la vocación del cristiano. Somos indignos por nuestras propias fuerzas, pero Dios, si unimos nuestra pequeñez a su grandeza, nos hace dignos de su amor y nos diviniza. Y la tercera y última verdad que predica San Juan el Bautista es cuando le señala a los judíos: en medio de vosotros hay uno que vosotros no conocéis. Ese mensaje de Juan, luego de más de 2000 años,
llega hasta nosotros intacto, sin tamiz, sin pasar por filtro alguno. Y es tan vigente y tiene tanta razón que la Iglesia nos lo propone, porque Él desde el cielo nos sigue diciendo lo mismo. En medio de vosotros hay uno que vosotros no conocéis, Cristo Jesús. Todo el mundo lo conoce de verdad. Ojo que conocer a Cristo no significa tocar de oídas algunos datos biográficos. Sé que nació en Belén, murió en Jerusalén, hizo milagros. Y el conocimiento de Cristo no me lo dan los libros. El conocimiento de Cristo Jesús no me lo da un sermón, una homilía, tampoco me lo da un video, una charla, una conferencia. El conocimiento de Cristo Jesús no es una mera aprehensión intelectual. Ha de ser un conocimiento transido de amor, un conocimiento que se da por ósmosis. Y ese conocimiento solamente puede brotar de la intimidad. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que solamente brota de un cierto asiduo, continuo trato. Es el conocimiento profundísimo del Señor que tuvo, por ejemplo, San Juan Evangelista, cuando fue capaz de reposar su cabeza sobre el corazón de Cristo en su pecho amoroso en la última cena. Ese es el conocimiento de Cristo Jesús que nos santifica, que nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. Y entonces es verdad lo que dice Juan el Bautista. Muchos no lo conocen a Cristo Jesús. Cristo se hace presente en mi alma por la gracia, a tal punto que va a decir San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso significa que cada persona que circula por el pueblo, que está en gracia de Dios, es Cristo caminando entre nosotros. Y a esa persona, cuando yo me la encuentro en la escuela, en el supermercado, en la plaza, en la estación de servicio, en cualquier lado, y le digo buen día, buenas tardes, chao, hasta luego, estoy saludándolo a Jesucristo, pero esto no es una exageración piadosa, no es una metáfora, no es una alegoría, es una profunda verdad de fe. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuántos Cristos presentes en medio de nosotros? Y a veces no nos damos cuenta. Cristo está presente en su iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando la iglesia me enseña algo, cuando me marca el camino de la salvación, ¿soy consciente de que es Cristo quien me lo está enseñando? Cristo se hace presente cuando se proclama su palabra. Decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No soy yo quien está hablando, es Cristo quien me pide prestado los labios para ser Él quien hable. Cristo se hace presente en toda comunidad cristiana. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre para orar, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo que se hace presente en el sacramento de la confesión. Cuando el pecador arrepentido siente las palabras de la absolución, cuando el sacerdote traza la señal de la cruz sobre su frente y le dice, yo te absuelvo de tus pecados. Es Cristo quien perdona como perdonó a las prostitutas de la Galilea y a los pecadores y a los publicanos. Es Cristo Jesús. Lo hace el sacerdote, pero in persona Christi, en la persona de Cristo. Es decir, ahí el sacerdote es el intermediario, pero en definitiva es Cristo Jesús quien lo está haciendo. Cristo que se hace presente en mis prójimos, sobre todo en los más necesitados, en los más pobres. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Cuando un prójimo necesita algo de mí y yo se lo doy, es a Cristo a quien se lo doy. Y cuando se lo niego, es a Cristo a quien se lo niego. Esto también es una profunda verdad de fe. Y sobre todo esa manera eminente con la cual Cristo se hace presente en medio de nosotros, que es la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No como traducen maliciosamente las Biblias de los testigos de Jehová. Esto significa mi cuerpo. Inventan una palabrita que no existe en el original, ni griego ni arameo. Significa. Cristo no dice esto significa mi cuerpo. Dice esto es mi cuerpo. No es que esto simbolice mi cuerpo, represente mi cuerpo, signifique mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Sé por la fe que en la Eucaristía está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo sé por la fe. Y sé que ese Cristo presente que está en el sagrario, porque no es algo lo que se guarda ahí dentro, sino alguien. Y sé por la fe que la mayor parte del día está solo, que su
Compañía o adoradores normalmente son los bancos de la iglesia y las estatuas mudas, las imágenes que no hablan. ¿Cuánta gente piensa en esta verdad? Cristo se hace presente en medio de su pueblo y de verdad que lo conocemos. ¿Lo conocemos en serio? Qué vigente que es el mensaje de Juan. En medio de vosotros hay uno que vosotros no conocéis. Ese mensaje nos tiene que interpelar, nos tiene que movilizar, nos tiene que hacer saltar de la tibieza al fervor, para que ya no sean solamente los bancos quienes acompañen la mayor parte del día a Cristo Jesús. Por eso digo, ¿cuántas maneras hay de hacerse presente Cristo en medio de nosotros? Y como a veces no lo percibimos, como a veces no nos damos cuenta, como mucha gente ni siquiera lo capta, por eso Juan el Bautista sigue gritando desde el cielo: se acerca el reino de Dios, para ese reino somos indignos, por lo tanto preparémonos para ser lo menos indignos posible, y en medio de nosotros hay uno que nosotros no conocemos. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que haga carne en nuestras vidas estas enseñanzas principales de San Juan el Bautista que hoy llegan hasta nosotros, que haga permeable nuestras almas para ese reino de Dios que ya lo estamos acariciando. Dentro de pocos días estaremos diciendo feliz Navidad. Que la Virgen nos enseñe a conocerlo al Señor cada vez más, pero no con un conocimiento, como decíamos recién, meramente intelectual, que nos enseñe a conocerlo con un conocimiento como el suyo, un conocimiento transido de amor, y no de cualquier amor, sino de un amor ardoroso, un amor fogoso, un amor enardecido, un amor divinamente impaciente en esta vida, hasta abrazarlo definitivamente en el cielo.